El hangar y la promesa, 21 de mayo de 2017. Relato basado en una descripción del sueño del 21 de mayo de 2017, con una narrativa que se mantiene fiel a los detalles y adoptando un tono realista y místico, centrado en una experiencia interna y dejando espacio a la introspección y la ambigüedad. Aquí os dejo este relato estructurado y adaptado para reflejar la esencia de una experiencia sin caer en exageraciones o fantasías. El hangar y la promesa. Parte primera. El hangar. Un umbral a lo desconocido. Me encontraba de pie en un hangar inmenso, un espacio tan vasto que mis ojos necesitaron un momento para adaptarse a la escala. Era parte de una nave espacial, pero no como las que conocemos en imágenes o historias. Esta nave tenía solidez, enorme como un portaaviones, combinada con una elegancia que parecía desafiar las leyes de la física. La plataforma de despegue se extendía enfrente de mí como un océano de metal pulido, su superficie reflejado por la luz de destellos plateados y azulados que danzaban como olas bajo un sol invisible. Cada paso que daba resonaba con un eco ligero, tac, tac, plac, que se perdía en la inmensidad, como si el sonido mismo temiera alterar la quietud del lugar. Una zona totalmente acristalada, llena de oficinas, con gente, con papeles y con ordenadores holográficos que manejaban de un lado y del otro. El aire era fresco, casi cortante, como un leve sabor metálico que se adhería en mi lengua al respirar. Había un zumbido constante, un murmullo grave que parecía emanar de las entrañas de la nave, como el latido de un corazón mecánico. Mis botas, aunque no las veía con claridad, se sentían pesadas contra el suelo, y cada vez que movía los pies podía percibir la vibración sutil que subía por mis piernas, recordándome que estaba en este lugar y vivo, funcionando en una armonía que apenas podía comprender. A mi alrededor las oficinas se alzaban como cápsulas de luz. Sus paredes no eran de vidrio común, sino de un material translúcido que parecía fluir, dejando pasar una claridad tan pura que eliminaba toda sombra. Desde dentro todo era visible, las siluetas de las personas moviéndose, el parpadeo de las pantallas que proyectaban líneas de datos en colores fríos y del reflejo de la luz en las superficies lisas. Me detuve un momento, inclinando la cabeza para observar cómo la luminosidad se curvaba en los bordes de las paredes, como si el material estuviera hecho de agua congelada en el tiempo. Me pregunté cómo se vería esa nave desde afuera. Sería una forma imponente, recortada contra el vacío del espacio, o simplemente desaparecería invisible para quienes no supieran dónde mirar. El movimiento era constante, pero ordenado. Militares humanos vestidos con uniformes oscuros de colores precisos, tonos azules, caminaban con una determinación que parecía ensayada. Sus botas golpeaban el suelo en un ritmo casi musical, clac, 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 que se mezclaba con el zumbido de las computadoras y el susurro lejano de conversaciones que no podía distinguir. Algunos llevaban tabletas que emitían destellos de luz azulada, mientras otros manipulaban paneles táctiles incrustados en las paredes. No había urgencia ni caos, solo una calma funcional que me hacía sentir como un intruso en un sistema perfectamente equilibrado.
Entonces, a través de una de las ventanas traslúcidas, vi a mi mujer. Estaba en un portal, una especie de umbral que parecía conectar con esta nave y con nuestro mundo. Su figura era nítida, pero había una distancia que no podía medir, como si la estuviera mirando a través de una cortina de lluvia fina. Llevaba su chaqueta favorita, esa de color oliva que siempre olía ligeramente a lavanda. Su cabello se movía suavemente, atrapada en una brisa que yo no podía sentir desde aquí. Mi pecho se apretó con una mezcla de añorancia y alivio. Ella estaba allí, en nuestro mundo, y yo aquí, en este lugar entre dimensiones. Pero algo en mi interior me decía que el espacio entre nosotros no era tan grande como parecía. Extendí una mano instintivamente como si pudiera tocarla, pero mis dedos solo encontraron el frío de la pared translúcida. Respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones, y me giré para seguir explorando. El hangar parecía infinito, un horizonte de metal y luz que me invitaba a perderme en él. Pero no estaba solo. Había algo más aquí, una presencia que no podía ver, pero que sentía en la piel, como un susurro que rozaba mi nuca. Este lugar no era solo una nave, era un umbral, un punto de encuentro entre lo que conocemos y lo que aún no entendemos. Parte 2. La conversación, un eco en la mente. Entré a una de las oficinas guiada por una sensación que no podía explicar. El espacio era más pequeño de lo que esperaba, pero igual de luminoso, con paredes que parecían emitir un resplandor propio. El suelo era liso, casi resbaladizo. Mis botas dejaban un leve chirrido al caminar, como si estuviera deslizándome sobre el hielo pulido. El aire aquí era más cálido, con un aroma sutil que recordaba a cables recién conectados, mezclado con algo terroso como musgo húmedo. Me detuve frente a la mujer que estaba de pie junto a la consola, sus manos suspendidas sobre un panel que no tocaba. Era humana, como yo, pero había algo en su postura, en la forma en que sus ojos se encontraron con los míos, que me hizo sentir que compartíamos más que una simple coincidencia. No hablamos con palabras. Nuestra conversación comenzó en silencio, un flujo de pensamientos que se cruzaban como ríos subterráneos. Sentí un cosquilleo en la base de mi cráneo, una presión suave que se extendía por mi mente mientras sus ideas se entrelazaban con las mías. Hablábamos de los extraterrestres, de sus movimientos casi imperceptibles en nuestro mundo, de las señales que dejaban como migajas en un bosque oscuro. Sus pensamientos eran claros, precisos, pero cargados de una curiosidad que resonaba con la mía. Me preguntó, o más bien lo proyectó en mi mente, cómo había notado su presencia por primera vez, y yo respondí con imágenes, un destello en el cielo nocturno y un susurro que no era viento, una sombra que se movía contra la lógica de la luz. Caminamos juntos por la oficina, nuestros pasos sincronizados sin esfuerzo. El suelo vibraba ligeramente bajo mis pies y cada tanto un leve chasquido eléctrico rompía el silencio, como si las máquinas a nuestro alrededor estuvieran escuchando. Hablamos de los seres que parecían humanos, pero que no lo eran del todo, de cómo sus ojos tenían un brillo que no pertenecía a este mundo y de cómo sus movimientos eran demasiado fluidos, como si el tiempo los tratara de manera diferente. Sentí una opresión en el pecho al recordarlo y una mezcla de fascinación y temor. Había una conexión con ellos que no podía explicar y una pertenencia que tiraba de mí como una cuerda invisible. Era como si una parte de mí reconociera su esencia, como
como si hubiera estado esperándonos toda la vida. La mujer proyectó una imagen en mi mente, un encuentro en un campo abierto, el cielo teñido de púrpura y una figura que se acercaba sin hacer ruido. Su pensamiento era cálido, casi nostálgico. Me hizo preguntarme si ella también sentía esa llamada. Le respondí con mi propia memoria. Una noche en la que desperté sudando, convencido de que alguien había estado en mi habitación, aunque no hubiera pruebas. La oscuridad había parecido viva esta noche, llena de ojos que no podía ver. Ella asintió mentalmente y por un instante creí sentir su mano en mi hombro, aunque no se había movido. El aire en la oficina se volvió más denso, como si nuestras palabras silenciosas lo estuvieran cargando de energía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis brazos se erizaron como si algo estuviera a punto de manifestarse. Miré a mi alrededor, esperando ver una forma, un destello, pero todo seguía igual. Las pantallas parpadeando, los militares trabajando, la luz bañando cada rincón. Sin embargo, la sensación no desapareció. Era como si estuviéramos rozando el borde de algo, un velo que separaba este mundo del siguiente. Seguí caminando a su lado y el corazón latiendo un poco más rápido, preguntándome si ella también lo sentía o si era solo mi imaginación jugando a las sombras de mi mente. Parte 3. El signo. Una revelación silenciosa. Estábamos en medio de una conversación cuando ocurrió. Mis brazos comenzaron a hormiguear, una sensación que empezó como un pinchazo leve y se extendió como una ola de calor. Bajé la vista y vi como la piel en mis antebrazos se iluminaba desde dentro, un resplandor azul verdoso que formaba dos signos idénticos, uno en cada brazo, y eran precisos, casi geométricos, una línea recta que apuntaba hacia mí, terminando en una curva suave que abría hacia mis manos. No había dolor, solo una calidez que se asentaba en mi carne, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. El brillo era tenue, pero constante, como el de una luciérnaga atrapada bajo mi piel. Presioné los dedos sintiendo como la luz se movía con ellos. Por un momento, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. El zumbido de las máquinas se apagó en mis oídos y el aire se volvió más pesado. Y la oficina, con toda su claridad, parecía desvanecerse en un segundo plano. Solo estaban los signos pulsando con la energía que no podía nombrar, pero que sentía mía. Miré a la mujer buscando una explicación en su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos. Aunque no hablo, su expresión era una mezcla de reconocimiento y reverencia. Sentí una paz extraña, como si esos signos fueran una respuesta a una pregunta que nunca había sabido formular. El calor en mis brazos se intensificó por un instante y cerré los ojos, dejando que la sensación me envolviera. Podía oler el aire cargado de electricidad, escuchar el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos y sentir el peso de mi ropa contra mi piel, como si fuera la primera vez que lo notaba. Cuando abrí los ojos, la luz comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí una marca apenas visible, como una cicatriz sutil. Moví los brazos, maravillados por cómo la piel parecía normal otra vez, aunque algo había cambiado. No era solo una marca, era una confirmación, un eco de algo más grande que yo. La mujer inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que sentí como una despedida temporal, y seguimos caminando. El trabajo continuaba a nuestro alrededor, las pantallas parpadeando, los pasos resonando, pero dentro de mí el silencio era absoluto. Llevé una mano al antebrazo derecho rozando la piel con las yemas de los dedos y me pregunté qué significaba esto.
qué puerta acababa de abrirse sin que yo lo supiera. Parte 4. La promesa. Un llamado a las estrellas. Finalmente salimos de la nave a través de un portal que no vi venir. Un momento estaba en la oficina y al siguiente mis botas pisaban tierra blanda, en un suelo cubierto de hierba que crujía bajo mi peso. El cambio fue tan repentino que me detuve, respirando hondo para orientarme. El aire aquí era diferente, más húmedo, con un olor a tierra recién removida y a flores que no podía identificar. Un dulzor que se mezclaba con el fresco del viento. Miré al cielo y era de un azul profundo, casi púrpura en los bordes, como si el crepúsculo estuviera a punto de caer, pero aún había luz suficiente para ver cada detalle. El paisaje me resultaba familiar, pero no exacto. Los árboles eran más altos de lo que recordaba, los troncos nudosos que se retorcían hacia el cielo, como manos buscando algo. Las hojas susurraban con la brisa, y un sonido que era a la vez tranquilizador y extraño, porque no reconocía sus formas. Caminé unos pasos sintiendo como las piedras sueltas rodaban bajo mis botas, como la tierra cedía ligeramente con cada pisada. Este lugar parecía la zona donde crecí, pero estaba cambiado, como si alguien hubiera rehecho mi memoria con un pincel más audaz. Entonces, una voz resonó en mi cabeza, clara y directa, como si alguien estuviera a mi lado susurrándome al oído. Los humanos están cometiendo muchos errores, dijo. No había juicio en su tono, solo tristeza que se filtró en mi pecho como agua fría. Me detuve mirando a mi alrededor y no había nadie más que la mujer que caminaba unos pasos más adelante. Respondí sin pensar, proyectando mi pensamiento hacia esa voz invisible. Estamos trabajando en ello, lo lograremos. Las palabras salieron con una certeza que me sorprendió, como si una parte de mí supiera más de lo que mi mente consciente entendía. La voz respondió con una sensación, no con palabras, una oleada de gratitud que me envolvió con una manta cálida, y luego la promesa. Cuando acabe la misión te llevaré para que visites nuestro planeta. No vi imágenes, pero sentí una inmensidad, un lugar de colores imposibles y cielos infinitos. Quizás en Andrómeda, quizás más allá. Mi piel se erizó, un escalofrío bajó por mi espalda, no de miedo, sino de maravilla. Mis manos temblaron ligeramente y las apreté en puños para calmarlas, sintiendo el roce de mis uñas contra las palmas. Seguimos subiendo por una pendiente y el terreno volviéndose más áspero. Las piedras crujían bajo mis botas. En el viento traía consigo el canto lejano de las aves, pero no podía picar. Cada paso era un esfuerzo, pero también un placer. El aire llenaba mis pulmones con energía que no reconocía. El paisaje con su belleza extraña que hacía querer quedar. La mujer caminaba en silencio, pero su presencia era una ancla, un recordatorio de que no estaba solo en ese lugar entre mundos. La promesa resonaba en mi cabeza, un eco que me llenaba de un propósito que aún no entendía del todo, pero que aceptaba con cada fibra de mi ser. Parte 5. El cataclismo, el fin de un equilibrio. Cuando seguimos subiendo, ya al final y encontrándonos ya en una calzada, de repente estábamos en la cima de la colina cuando el suelo tembló. Fue un movimiento leve al principio, como un estremecimiento que podía haber sido
mi imaginación, pero luego vino el estruendo, un rugido profundo, gutural, que pareció surgir de las entrañas de la tierra y se estrelló contra mis oídos como una ola. Me giré y justo a tiempo para poder verlo. La nave, que hasta ese momento había estado oculta en otra dimensión, apareció en el cielo como si una cortina se hubiera desgarrado. Era como un portaaviones colosal, con una base plana que brillaba bajo la luz púrpura, pero algo estaba mal. Se inclinaba, retorciéndose en el aire, como si una fuerza invisible la estuviera aplastando. El metal crujía con un sonido ensordecedor, un lamento agudo que se mezclaba con explosiones lejanas. El aire se llenó de un olor acre, a ozono y a quemado, como si el cielo mismo estuviera ardiendo. La nave cayó a cámara lenta y cada segundo parecía estirarse, mientras observaba cómo su estructura se desgarraba, pedazos de metal y vidrio desprendiéndose como hojas en una tormenta. Cuando golpeó el suelo, el impacto fue una onda de choque que sentí en los huesos. El terreno bajo mis pies se sacudió violentamente y tropecé cayendo de rodillas sobre la tierra húmeda. Una nube de polvo y escombros se levantó, rodando hacia nosotros como un maremoto gris. ¡Corre, corre!, grité, aunque no estaba seguro de haber usado mi voz. La mujer estaba en movimiento, la seguí, mis botas resbalando en la tierra suelta mientras subíamos más alto. El rugido de la destrucción nos perseguía, un monstruo invisible que devoraba todo a su paso. Sentí el calor en mi espalda, el aire volviéndose pesado, con el olor a metal y fundido y humo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Mis pulmones ardían con cada respiración mientras trozos de escombros caían a nuestro alrededor, golpeando el suelo con sonidos secos y brutales. Finalmente, llegamos a un punto elevado y nos detuvimos jadeando, con las manos en las rodillas. El sudor corría por mi frente, mezclándose con el polvo que se adhería a mi piel. Mientras, atrás, y el paisaje era irreconocible. Un campo de ruinas humeantes donde antes había estado la nave. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Era un vacío absoluto, como si el mundo hubiera perdido algo esencial. Me llevé una mano al pecho, sintiendo el latido errático de mi corazón, y por un momento pensé en los que estaban dentro de la nave, en las vidas que se habían apagado en un instante, pero luego supe con una certeza fría que no había sobrevivientes. El cielo se oscureció y la escena se desvaneció. Más tarde desperté con el sabor del polvo aún en la boca y el eco del cataclismo resonando en mi mente. Reflexión final. Un viaje sin respuestas claras. Al abrir los ojos, el sueño seguía conmigo, tan real que podía sentir el frío del hangar y el calor de los hilos y el peso de la tierra bajo mis botas. Investigué el símbolo después, descubriendo que su parecido era el de la cruz de Ankh egipcia, un signo de vida, renacimiento y conexión con lo divino. En el antiguo Egipto lo llevaban los dioses, un lazo con la inmortalidad y la transformación. Eso resonó en mí, la promesa de otro planeta, el cataclismo como un fin y un comienzo, la sensación de ser parte de algo más grande, pero no hay certeza. ¿Fue un mensaje? ¿Un vistazo a otra realidad? ¿O solo mi mente tejiendo ecos de mi propia búsqueda? El sueño me dejó con preguntas
pero también con una chispa que no se apaga, la maravilla de lo desconocido, el anhelo de ese planeta prometido, la certeza de que en algún lugar hay un lugar al que pertenezco.